pues lo que iba a ser un debate al final se va a quedar en una tertulia. Vamos a analizar los presupuestos, pero más que desde el punto de vista de datos y de números, vamos a hablar lo que puede suponer para el país, para nuestra comunidad, para nuestra villa, los presupuestos generales del Estado. Nos acompaña esta noche Sara Galván, que es senadora del Partido Socialista. Sara Galván, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y te hemos invitado a un componente del Partido Popular, pero se ha ausentado por unas causas mayores, por lo que de debate lo dejamos en tertulia. Sara Galván, estos presupuestos que conocemos para el año 2023, ¿son los mejores posibles para la situación que estamos atravesando ahora mismo en España? Hombre, por supuesto, yo creo que sí, porque son los presupuestos de la justicia social y justicia fiscal. Yo creo que son los mejores presupuestos hasta ahora que ha habido en España. Javier, estos presupuestos que vamos conociendo poco a poco, ¿son los mejores presupuestos, los más idóneos para el país? Bueno, primero darle la bienvenida a nuestra senadora. Muchas gracias por estar en televisión. Gracias. A ver, no es que vayamos conociendo poco a poco, los presupuestos están aprobados, con lo cual conocerles les conocemos enteros. Otra cosa dentro de los presupuestos es si a unos partidos les gustan, a otros no les gustan, si pueden dar soluciones o no pueden dar soluciones. A ver, en primera instancia, que aprueben unos presupuestos, pues es una buena noticia, generalmente, porque unos presupuestos dan estabilidad a un país. Más allá, luego cada uno puede tener su imagen y su opinión sobre los presupuestos que se han dado y cómo los han dado. La mayoría del debate y lo que ha ocupado todos los medios, yo creo que ha sido la antesala del presupuesto, que es una de las cosas que creo que podríamos discutir. En los presupuestos generales del Estado, en este país, esté gobernando quien esté gobernando, excepto en las legislaturas de Mariano Rajoy, que tenía una mayoría absoluta, y de Felipe González, que tenía una mayoría absoluta, el resto de los presupuestos han sido negociados, ¿vale? Y el que se negocien los presupuestos pues conllevan una serie de contrapartidas para aquellos grupos políticos que tienen la capacidad decisiva de decirte si lo apoyan o no lo apoyan. Este país no lo voy a inventar yo, está fundamentado como está fundamentado. Hay unos partidos nacionalistas catalanes o independentistas, como cada uno quiera llamarle, no quiero ofender ninguna sensibilidad. Hay unos partidos nacionalistas vascos que también tienen opinión. En este caso hay una amplia representación de Herri Batasuna, que tiene 5 diputados. Luego está Coalición Canaria, que tiene otros 2 diputados. Luego está Más País. Entonces, hay una fragmentación. Dentro de la fragmentación, aquí es donde surge la polémica. Todos aquellos que no pertenecen a un ámbito geográfico territorial, pues han pedido una serie de cosas. Más País ha pedido una serie de cuestiones, que ha llegado a un acuerdo con el gobierno. Son 2 partidos de izquierdas que han llegado a una serie de acuerdos para apoyar los presupuestos. La duda entraba, y el debate fundamental ha entrado en varias cuestiones. Es decir, de cara al público, la parte de Herri Batasuna para apoyar los presupuestos generales del Estado estaba basado en no subir los alquileres más del 2% y en una serie de medidas económicas que podrían estar dentro de lo que puede ser una negociación de presupuestos. Claro, a partir de ahí han quitado la Guardia Civil de Navarra. ¿Eso implica, estaba o no estaba en los presupuestos? En Cataluña va a recibir 9.000 millones de euros en estos presupuestos generales del Estado, que siempre que han negociado una cantidad económica y han intentado tirar para su tierra. Pero es verdad que en estos presupuestos, de antesala de estos presupuestos, se quita el delito de sedición. ¿Tiene o no tiene que ver con los presupuestos? Aquí lo que ponemos es los ríos de tinta que se han hablado. ¿Tiene que ver el delito de sedición o no tiene que ver? Porque nadie ha puesto en tela de juicio, por ejemplo, la negociación de Coalición Canaria, que era el abono de los billetes a Canarias, porque esto se ha venido haciendo y hay un abono para todas las personas que pertenezcan al archipiélago canario, tiene un abono en sus billetes para venir a la península. Como no ha habido otra cosa, nadie ha entrado en si es bueno, malo, no hay ningún río de tinta ahí. Lo que pasa es que en la parte de vasca existía el tema que hemos hablado, de la Guardia Civil de Navarra, que si los presos, que si... Bueno,
y en la parte de Cataluña existía el delito de sedición. No me voy a alargar más, luego me alargaré, pero quiero decir, la antesala de presupuestos casi se ha llevado más parte del debate que hablar del presupuesto general en sí. Sí, senadora. Bueno, vamos a ver, Bildu, lo que habláis de quitar la Guardia Civil de Pamplona, vamos a ver, hay unos derechos forales y hay digamos, un estatuto de autonomía de Navarra que esas cosas no hacemos más que cumplir, o no se hace más que cumplir con ese estatuto foral de Navarra. Entonces, pues bueno, quitar que la Guardia Civil no controle las carreteras, bueno, no pasa nada, si va a haber una policía foral de Navarra que cumpla con todo eso. Es que yo no veo dónde está el problema. Y respecto a la sedición, pues bueno, la sedición al fin y al cabo es algo que ya no existe en ningún país de la Unión Europea, que está en nuestro Código Penal desde el año 1822 y que hace falta renovarlo, porque precisamente debido al tema de la sedición no podemos traer a Puigdemont para poder enjuiciarle, ¿no? Porque ese delito, como no existe en otros países, pues al final no nos extraditan a Puigdemont para poder enjuiciarle. Que haya, yo creo que no. Habrá otras muchas cosas, pues claro, los catalanes quieren su dinero, Navarra quiere el suyo, el País Vasco el suyo, Castilla y León quiere el suyo. Cada comunidad tira por lo que ellos necesitan o ellos creen que necesitan. Javier. Bueno, lo que quería circunscribir es que la antesala se está oyendo hablar muy poco de las cifras de presupuesto, del presupuesto en general, y quizás lo que más ha suscitado el debate es todo este tema, porque luego han venido una serie de leyes, lo del delito de malversación, lo de la ley del sí es sí, que bueno, que han entorpecido muchísimo, porque podían haber sido 5 meses antes, por ejemplo. Pero es que han estado justo delante, todo este tema ha estado justo delante de presupuestos. Y quizás nos están obviando, no voy a decir robando, que es el verdadero debate del presupuesto, que ahora entraremos y espero entrar en los números y en el debate del presupuesto, pero yo, fíjate que nosotros por nuestro trabajo tenemos que estar muy enterados de lo que dicen todos los medios de comunicación. El 90% o el 95% de lo que se ha hablado es de la antesala. Y solo casi un 5% verdaderamente de los números que intentaremos decir hoy unas pinceladas. En una tertulia no vamos a ser capaces de hablar de todo lo que hay en presupuesto porque vamos a decir unas pinceladas. Hay unas cosas que a algunos les parecerán mal y a otros bien, pero ha habido tantas cosas durante estos 20-25 días con todo el tema que se ha birlado un poco ese debate, que yo creo que ahora es lo que vamos a entrar. La dejo y yo ya con esto cierro un poco la antesala de toda esta polémica, porque cuando se ha entrado, hoy hemos visto un debate muy pobre en el presupuesto. Hemos visto un debate en el Congreso muy pobre sobre los presupuestos, porque esa antesala del debate ha robado ese debate real sobre las partidas presupuestarias, sobre las que estaban bien, sobre las que estaban mal, sobre los incrementos, sobre si ese impuesto había que ponerle, sobre las rebajas de IVA, si esas rebajas de IVA había, por ejemplo, de productos de la mujer, había que extenderla a más cosas, si era, no sé, todo ese debate que verdaderamente es el que incide en un país y el que incide lo que vamos a pagar, a los ciudadanos un poco se nos ha hurtado de él. Y hemos visto un Congreso muy politizado, no sé si porque ya dentro de poco tenemos unas elecciones locales, pero demasiado hablando de consignas. Yo no sé si es que ya se da por entendido que los ciudadanos no quieren oír cifras, que los ciudadanos no quieren oír partidas, y de verdad me ha parecido muy pobre lo que ha pasado en el Congreso, a mi punto de vista y a mi particular. Senadora. Hombre, la verdad es que últimamente el Parlamento me parece más un plato de televisión que la Cámara donde hay que debatir sobre política y sobre los problemas que les importa a la gente. Lo que dices tú de la antesala y del debate, claro, es que vamos a ver, habrá que ver qué nos interesa, si nos interesa que la gente sepa cómo se van a resolver sus problemas o que Irene Montero, que sí conoce a Pablo Iglesias, o que, vamos a ver, todas esas cosas yo creo que son intereses creados con el fin de desviar la atención de lo que realmente importa, que son efectivamente las cifras y en qué se va a invertir el dinero de los españoles para salvar precisamente la cartera de los españoles y su vida, claro, que al fin y al cabo se trata de eso, de que los españoles vivan bien.
Bueno, yo voy a entrar en algunas cosas, ya hablando un poco de presupuestos. Los presupuestos tienen una filosofía, ¿vale? Entre una filosofía... A ver, hacer unos presupuestos en un momento actual, yo entiendo que va a ser complicado, no para la Administración General del Estado, que lo va a ser, sino está siendo y ha sido muy complicado para todo el resto de administraciones, regionales, diputaciones, administraciones locales, porque hay una fluctuación muy importante de todo el tema de precios. De hecho, estoy convencido de que este diciembre en todos los ayuntamientos vamos a ver reconocimientos extrajudiciales de deuda por el tema de subida de costes energéticos que no estaban planteados al principio del año. Bueno, pues va a haber unas partidas que van a subir y todo el mundo va a ir a reconocimiento extrajudicial de deuda, y es así. La situación por la invasión de Rusia sobre Ucrania ha hecho fluctuar muchas cosas y tenemos que convivir con esto. ¿Hasta cuándo? Es algo que ni los expertos te pueden decir si esto va a suponer un año, 8 meses. Entonces, dentro de una previsión incierta, que es la realidad, dentro de una previsión incierta porque son factores que no se pueden controlar desde un país o desde un gobierno, se ha planteado desde el gobierno una inflación del 4,1% para el año que viene. Entiendo que para mí es incluso demasiado prudente. Yo creo que la inflación se puede subir más. Lo que sí que es cierto es que las inflaciones están haciendo que el gobierno recaude más por IVA y recaude más por el tema de combustible, recaude más por una serie de componentes. El gobierno tiene previsto en este presupuesto recaudar por el tema de la inflación 17.326 millones. Aquí entraríamos en una parte de la primera debate, por decirlo así, de si eso lo tiene que recaudar el gobierno o eso lo tendría que aplicar a una reducción de impuestos. Por parte del gobierno socialista ha decidido recaudar ese dinero y reinvertirlo en las políticas que él cree. Hay partidos, hay dos sensibilidades, unos prefieren que no se recaude y que eso esté en el bolsillo de aquellos que lo tienen que pagar y otros que no. El problema es cuando tú recaudas ese dinero. Hay colectivos que van a recibir ayudas, pero con una subida de inflación de 4,1, aquellas personas que no tengan, que no le lleguen esas ayudas, por su economía, porque tengan una base más estable económica, realmente pues van a pasar lo peor el año, como todo el mundo que le suba sin recibir ayudas. Y luego hay dos cosas que voy a dejar para que siga con la intervención. Dentro de los impuestos directos, el gobierno recauda el 60,7%. Directos, quiere decir impuestos que le corresponden a cada una de las personas, le corresponden, y luego los indirectos, que viene por compras, por aplicaciones, por el IVA, el gobierno recauda el 38,3%. Quiere decir, las principales partidas por las que recauda el gobierno, que va a tener un incremento, que entraríamos dentro del debate si debiera ser así o no, es por el IRPF. En este presupuesto general se van a ingresar 8.000 millones más, 8.083 millones. El IVA, por el tema de la inflación, se prevé, no digo que se va a ingresar porque esto es como si las cifras fueran ciertas, pero se van a aproximar mucho a la realidad o las cifras se hacen para que se aproximen a la realidad. El IVA 4.000 millones y el impuesto de sociedades 2.036 millones. Este dinero que va a recaudar más el gobierno, es verdad que una parte va a ir a amortización de deuda, de hecho nos vamos a endeudar menos de lo que veníamos haciendo, de 5 y pico vamos a pasar al 3 y pico. Aquí es donde los partidos entra el tema del debate si es mejor recaudar y destinarlo a políticas como se han hecho. Por ejemplo, se han puesto 100 medidas especiales, no sabemos si van a continuar porque eso no está en el presupuesto general del Estado. El gobierno va a recaudar, pero por ejemplo, para el tema se pusieron medidas especiales, no voy a repetirlas todos, el bono transporte, lo de a los jóvenes de 18 años, temas de luz, se han hecho una serie de medidas especiales. El gobierno con toda esta recaudación tiene que decidir si con estos presupuestos va a ampliar este tipo de medidas o va a hacer otras. Entonces, juzgamos lo que va a recaudar de más. Ahora, las medidas especiales que se van a poner encima de la mesa con este dinero, pues tendremos que esperar. Senadora. Sí, vamos a ver,
Efectivamente, sí, lo que se recauda es que realmente revierte la población, es que no nos lo quedamos, como decía Feijóo y como dicen los del Partido Popular, que nos lo quedamos en el bolsillo, se lo queda el presidente en el bolsillo, al bolsillo va de los españoles, porque estamos viendo toda la política social que se está desarrollando y que es verdad que está revirtiéndose en la población, efectivamente, con los bonos de transporte, el aumento de las pensiones, yo que sé, un montón de, el bono cultural joven, un montón de ayudas que sí que están revirtiendo en la población. Pues claro, para pagar la deuda, pues claro, habrá que sacar para pagar la deuda, pero bueno, es que nos hemos endeudado precisamente para ayudar a la gente, porque salíamos de una crisis muy grande provocada por el COVID, que nadie lo buscó, pero sucedió y hemos generado deuda, claro, pero es que precisamente ese dinero va para ayudar a la gente. Que haya deuda o no, bueno, Rajoy también tuvo una deuda de más del 100% y aquí estamos, quiero decir, y no tenía ningún problema, tanto problema como nos ha sucedido a nosotros, que nos ha venido una detrás de otra, el COVID, la guerra de Ucrania, bueno, ya no digo el Filomena, porque de Filomena pues tampoco, pero bueno, ha sucedido una serie de catástrofes, digamos, con las que no contábamos. Entonces, si no hubiese sucedido, pues a lo mejor es que hubiésemos estado muchísimo mejor en este país. Y ya de hecho intentamos que la gente esté mejor, a través de canalizar los ERTES, por ejemplo, en lugar de ERES, pues han sido ERTES, la gente no se ha quedado sin trabajo, de hecho el empleo está muy bien ahora mismo. O sea, bueno, yo creo que no está mal, no... Bueno, a ver, el debate está, se van a recaudar 9.000 millones de euros en este presupuesto 2023 para medidas especiales. Aquí hay dos tipos de política, fundamentalmente, que han gobernado España. Alguien que entiende que esa presión fiscal habría que rebajarla, para dinamizar la economía. Y otra parte de la política, que en este caso dice que es preferible tener esa presión fiscal para revertirlo en medidas y que vayan a ciertos colectivos, redirigir esas medidas a ciertos colectivos, ¿vale? Entonces, yo no voy a entrar ni a debatir ninguna de las dos posturas, porque yo aquí soy tertuliano y simplemente comento lo que hay. Dentro de las dos posturas, pues, hay cosas que van a venir bien, rebajas especiales de IVA, estaba diciendo, para el consumo íntimo de las mujeres. Por ejemplo, si ya se viene aplicando, hay algunos países que tienen el 0%, otros como Italia tienen el 4%, que es lo que se va a quedar, se va a bajar al 4%, que son lo que llamamos los IVAs especiales. Eso va a significar una bajada del incremento de recaudación en algunos productos indirectos. ¿Que con el tema de la inflación se podría aplicar este IVA reducido a más productos? Pues probablemente. Hay muchos colectivos que están pidiendo un IVA reducido. Que aquí hay dos políticas, unas que prefieren dejar de cobrar y bajar esa presión fiscal, pues es cierto. El Partido Socialista, en este caso, que es el que dirige el gobierno, por decirlo de alguna manera, aunque está en coalición con Podemos, es el partido mayoritario del gobierno, opta por este tipo de política y solo hay que salir a la calle por los que le parece bien y otros que le parece mal. Pero hay una cuestión que ha entrado también a debate, que son los impuestos especiales a energéticas e impuestos especiales a las financieras. En el caso de las energéticas van a ser en el entorno de los 2.000 millones de euros los impuestos especiales, y en el caso de las financieras van a ser 1.500 millones de euros. Claro, el gobierno ya se ha apresurado a decir, y lo ha dicho, y lo pone directamente en la ley, que eso no es aplicable a el consumidor, que somos todos, al fin y al cabo, el consumidor de energética y de las entidades financieras. Claro, uno entiende con una empresa que al final, cuando hace un tipo de producto, pone todos sus costes, sus márgenes y acaba aplicándolo al final del producto, tanto energéticas como financieras. Aquí la gran duda es, ¿nos creemos o no nos creemos que nos van a llegar al consumidor final? ¿El banco va a coger de sus beneficios? Las entidades financieras, digo un banco de manera coloquial. ¿Las entidades financieras
¿Esos 1.500 millones de euros se lo van a quitar directamente de beneficios? Las energéticas, 2.000 millones de euros, ¿se lo van a quitar directamente de beneficios? ¿O realmente cuando veamos los beneficios del año que viene, porque fundamentalmente las que cotizan en bolsa, que son las más importantes, las entidades financieras que cotizan en bolsa, tienen la obligación de presentar los números en la CNMV, nos vamos a encontrar con que ese descuento va a ir directamente a beneficios? Ahí es donde está. Que no lo creamos, no lo creamos, que sea real, que no sea real. Es verdad que se van a aplicar mecanismos para multarles. Se van a aplicar o bien establecidos mecanismos para que eso no se haga. Pero es que es muy complicado controlarlo. Es muy complicado que mañana nos suban las comisiones y que digan, y decir, lo esté repercutiendo, no sé, tienen más buena voluntad, a lo mejor, según mi entender, esto ya es, tiene más buena voluntad que realidad en este tipo de impuestos especiales. Senadora. Bueno, la verdad es que sí, pero estamos hablando de los excesos de beneficios, no los beneficios que normalmente se tienen, son exceso del beneficio. Que se vaya a repercutir, bueno, pues efectivamente ya se van a... el gobierno establece medidas o va a establecer medidas para que de verdad no repercuta en la gente. Hombre, creo yo que hay gente preparada para saber que eso no va a suceder realmente. Y en las empresas para no pagarlo. Bueno, vale, sí, pues puede ser, pero bueno, en el gobierno también hay gente muy preparada para en el caso de que haga eso, multar a las empresas energéticas y a las empresas financieras, porque es que da la casualidad que mientras ellas se enriquecían y se han enriquecido a costa de las crisis, la gente pasa aprietos. Es que no puede ser, hay que repartir un poquitín en igualdad. El esfuerzo. Claro, el esfuerzo económico, eso es. Uno no puede pasarlo muy mal y para que otro viva a sus anchas, ¿no? Somos un gobierno de izquierdas y entonces nosotros tendemos a igualar ese tipo de cosas. Al parecer eran los mayores presupuestos de la historia en servicios sociales, por lo menos. Sí, ahora entraremos. Yo iba a entrar en eso. Bueno, si te parece, lo voy a dejar un poco para el final porque hay mucho debate con el tema del tema social. Pero sí que es cierto que yo, sobre todo, ahí... A ver, todo lo que lleva una partida, cualquier partida que quieras poner en un presupuesto general del Estado lleva un debate. Vamos a partir de ahí. Hay una partida que es muy comentada, que por ejemplo va a beneficiar a las empresas pequeñas, a nosotros, a los que andamos, que es el impuesto a sociedades. El impuesto a sociedades va a cambiar el tipo impositivo, va a haber, para aquellas sociedades pequeñas que facturen menos de 1 millón de euros, va a bajar del 25 al 23%, ¿vale? Esto, que en principio suena muy bien para todas las pequeñas, es más, afecta a casi 400.000 empresas. O sea, no estoy hablando de algo que sea una pincelada, estamos hablando de algo directo y que atañe a mucha gente. Sin embargo, por ejemplo, esto ya en el 2014 se modificó y se quitó, porque también antes del 2014 existía que a las empresas pequeñas tenían una bonificación con respecto a una cantidad de dinero. Y se quitó porque se decía que a aquellas empresas ya no les iba a interesar crecer. Entonces, en aquel momento, en un debate del 2014, se dijo, pues claro, le estamos coartando a las empresas el crecimiento y lo que hacemos es, si subimos los tipos impositivos según van subiendo su facturación, lo que estamos haciendo es que llegue la empresa y no quiera crecer más porque los tipos impositivos, si cada vez que va subiendo de tramo, imagínate, si tú facturas 1 millón de euros, vamos a poner, pagas el 23%, estás pagando 230, ¿vale? Si tú facturas 1.100.000, vas a pagar el 25%, vas a pagar muchísimo más. Entonces, parece que coartaba a las empresas que pudieran dar un salto. Este fue un debate que se planteó en el 2014 y ese mismo debate llevó a quitarlo. Sin embargo, el Partido Socialista ha recuperado ese tema de impositivo y ese tema impositivo a 400.000 empresas más o menos, se calcula, pues van a tener una reducción de un 2%. Esto no quita que las empresas que más facturan vayan a tener reducción. Estamos hablando de una medida puntual para aquellas empresas que facturen menos de 1 millón de euros. Senadora. Bueno, vamos a ver. Yo digo las cifras y digo un poco el debate, porque cada cifra que digamos puede dar
lugar a debate. Ya, hombre, es verdad que los autónomos se van a ver beneficiados en hasta 120 euros en reducir su factura fiscal, y las empresas pues se van a también beneficiar de rebajas en el impuesto de sociedades. Pues bueno, por una parte decimos que si está mejor el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, pero por otra cambiamos el asunto y decimos que no, que está mejor en el del Estado, o que no va a beneficiar esa reducción a las empresas. Hombre, yo creo que ahora mismo el autónomo es, digamos, el empresario, el pequeño empresario que tira del país. Entonces, pues bueno, pues si tiene esa pequeña rebaja, pues para él bien estará. Bueno, una cosa que sí que es cierto es que yo creo que el gobierno ha puesto mucho hincapié en las medidas temporales que ha hecho, ¿vale? Es verdad que las medidas temporales que ha hecho el gobierno en el 2022, con el presupuesto del 2022, han sido con un coste de 15.000 millones de euros, es decir, que han sido un importante coste para las medidas, todas estas medidas temporales que hablábamos antes. Es verdad que para el 2023 vamos a tener 9.000. Hay que ir seleccionando qué medidas adicionales hay que ir poniendo. Y sobre todo, dentro del tema de recaudación hablábamos antes, y que no se me pase, hablábamos antes del impuesto a energéticas y financieras, también un impuesto que suscita otra parte del debate. Que el primer titular suena muy bien, impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas significa que de 3 a 5 millones de euros tiene que pagar un 1,7%, de 5 a 10 millones de euros un 2,1%, y las fortunas superiores a los 10 millones de euros van a tener que pagar el 3,5%. Como titular suena bien. Ahora, esto puede ahuyentar a las grandes fortunas. Una gran fortuna de verdad tiene mucha facilidad para irse de un país, y más en un contexto de una Unión Europea. No hay nadie en este país, a lo mejor, que haya comprado un Apple y no le venga la factura de Irlanda, o le venga la factura de otro país, porque hoy en día esto está pasando. Esta medida verdaderamente va a suponer un aumento de la recaudación, o al final este tipo de medidas ahuyentan a aquellas personas que tengan fortunas de un país para irse a otros nichos de mercado o a otros países donde el tipo es más reducido. ¿Se va a quedar un país como Irlanda al final con que las grandes fortunas vamos a hacer paraísos? ¿Esto va a significar que vamos a hacer paraísos fiscales dentro de la propia Unión Europea? ¿Va a significar que mañana una fortuna, porque claro, el que tiene una fortuna de más de 10 millones de euros, o de 50 o de 100 o lo que tengan, pues tiene un gran equipo, un gabinete de asesores muy bueno. Los que cobran poco pueden pagar poco a los asesores, los que tienen mucho dinero pueden pagar mucho a los asesores. ¿Es movible el dinero se mueve, el dinero se mueve. Esta medida no podemos decir nada ahora, porque sabremos al final de la legislatura, o al final al final del año, de este año, del 2023, si ha supuesto una recaudación real o no. Es verdad que va mucho dentro del ADN del Partido Socialista, es decir, impuesto a la grande fortuna. Ahora, ¿la realidad va a tener un aumento de recaudación y va a tener una recaudación real? ¿O al final se van a ir de aquí fortunas de España y esta medida que vamos a hacer? Nos pasó con la SICAP. Se quería grabar a la SICAP, que son, para aquellos que no lo sepan, la SICAP es una sociedad que se dedica a inversiones de bolsa. Y se dio cuenta en este país que una SICAP con una llamada telefónica se cambiaba de país, pero con una llamada telefónica. Entonces, ¿qué pasaba con la SICAP? La SICAP tributa muchísimo menos que cualquier otra persona que invierta en bolsa. Y entonces se dio cuenta, hubo que dar marcha atrás, porque se vio una desbandada de SICAP de este país y, bueno, pues se domiciliaban en otros países donde tenían más beneficios fiscales. Y por eso digo que cada medida que tiene un contradebate, que luego, si aquí hubiera alguien del Partido Popular, diría, pues estáis ahuyentando a la gente que tiene, y en el caso del Partido Socialista, pues defienden este tipo de políticas. Nada. Hombre, yo creo que, vamos a ver, en el caso, los porcentajes de los que hablamos, tampoco para grandes fortunas, un 2% tampoco va a suponer tanto. Si no se han ido antes, creo que por un 2% tampoco se van a ir, sinceramente. Si se van o no, ya se verá. Yo creo que no se irán. Y si
se pensasen en marchar, pues a lo mejor hay que ofrecerles una contrapartida para que se queden, no económica, pero de otro tipo. Ya veremos, a ver, es que eso creo yo que es mucho alargar la visión, hacer una visión muy, muy grande en lo que puede pasar. Bueno, lo que pueda pasar ya se irá viendo, yo creo. Yo creo que es poco dinero el que para ellos lo que supone, es poco dinero lo que van a aportar, pero para el país sí supone una cantidad, sobre todo porque hay gente que convive con muchísimo menos dinero que ellos, no lo sé. Yo no lo veo tan así, no lo veo. Aparte de que otros países tampoco atan los perros con longaniza, o sea que ¿a dónde se van a ir? Que se vayan a dónde, a China. Bueno, si ya se han ido, quiere decir que los empresarios que se quieren quedar aquí se quedan. Ya está, y yo creo que no les va a suponer ningún problema. Un 2% no es dinero, incluso menos si tienes menos cantidad, claro. Bueno, si tienes 100 millones de euros son 2 millones de euros. Bueno, ya, pero 100 millones son 100 millones de euros, ya nos gustaría a nosotros tenerlo. Yo encantada lo pagaría si iba a tener esa cantidad. Bueno, otra parte del debate que ha suscitado esto, otra parte del debate que yo sí que tengo que contemplarlo, es que queda un poco en el aire. A ver, una persona puede tener 10 millones de euros, pero realmente no las tiene la empresa. Quiere decir, tiene acciones de una empresa por valor de 10 millones de euros, pero él no genera a lo mejor ese valor. Entonces, aquí queda por definir que es una gran fortuna, aquel que lo tiene parado, o aquellos que crearon una empresa, esa empresa tiene un valor de bolsa o un valor activo, vamos a poner de 50 millones, imaginaros que nosotros tres montamos una empresa, de una fábrica de jamones, por decirlo de alguna manera, y esa fábrica de jamones llega y vale 50 o 30 millones de euros, eso significaría que tenemos 10 millones de euros cada uno, significa que tenemos que pagar en el caso de 10 millones de euros el 2,1%, pero nosotros realmente tenemos esos 10 millones de euros, o los tiene la empresa. ¿Le podemos sustraer de esos 10 millones de euros 210.000 euros cada uno? ¿O no les tenemos realmente? Porque nosotros no cobramos 210.000 euros de cada empresa, de la empresa. Quiero decir, quedan muchas cosas que matizar en este tipo de legislación, porque una cosa, cuando hablamos de grandes fortunas, como si lo tuvieran guardado. Aquí el problema que tenemos es el dinero activo. Si nosotros tres somos accionistas de esta jamonera que vale 30 millones de euros, se da por suponer, somos grandes fortunas nosotros, porque si dividieran esta empresa en tres tendríamos 10 millones de euros cada uno. Si a nosotros nos piden 210.000, que la empresa no nos paga 210.000 euros todos los años, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vender la empresa para poder pagar los presupuestos? ¿Descapitalizamos y al final nos toca cerrar la empresa? Ese es uno de los problemas que tiene este tipo de impuestos, porque al final no se separa el que tú lo tengas, porque claro, cuando se habla de dinero parece que lo tienen en el banco, lo tienen, bueno, en un edificio, tal, pero hay mucho dinero que no es dinero parado, es dinero activo, y ese dinero, si nosotros tres tenemos un salario, imaginaos que tenemos un salario de 5.000 euros cada uno, y ganamos 60.000 euros cada uno, claro, me están pidiendo 210.000 por tener un tercio de esta empresa jamonera. Entonces, si yo quiero poder hacer frente a mis impuestos, voy a tener que descapitalizar a la empresa y no va a poder progresar. Esto es uno de los grandes debates que va a surgir con el tema de las grandes fortunas. Porque cuando hablamos de grandes fortunas parece que lo tienen parado. Ahí lo dejo. Sí que voy a entrar en el tema social porque es un tema muy importante. A ver, el gasto público sube un 7,6%. Es verdad que hay que decirlo. Tenemos un país que el 41,8% de nuestro presupuesto se va en pensiones. Es decir, este año va a haber un incremento de 20.000 millones de euros en las pensiones. Y hay algo más discutible, que son 5.000 millones de euros el incremento en salarios públicos. ¿Qué es lo que pasa? Cada día hay una mayor diferencia entre lo que es el estatuto de los trabajadores de toda la vida y lo que es ser funcionario. Empieza a haber un salto muy importante entre salarios, y ya no voy a entrar en otros privilegios, por decirlo, o por lo menos derechos que tiene
un funcionario con respecto a un trabajador normal. Pero sí que se está abriendo una brecha importante entre lo que está pasando en el salario normal del Estatuto de los Trabajadores y en el tema del funcionariado. Hay una apuesta importante por las pensiones, de un crecimiento de pensiones. Leí un artículo el otro día que decía que ya solo hay una diferencia de 330 euros entre pensionistas y trabajadores asalariados, que bueno, que es un tema que ya se van acercando las pensiones al tema del trabajador. Y esto hay que soportarlo. ¿Cómo se soportan las pensiones? Las pensiones se soportan, solo hay una manera de que un país pueda soportar las pensiones. No voy a hablar de paro, porque al final el paro es muy relativo y podríamos entrar en un debate del paro, sino de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que quizás es el dato indicativo real de los que están cotizando, para que luego podamos tener ingresos suficientes como para poder llevar a cabo el resto de políticas. Es verdad que este país ha tenido un incremento y tiene un nivel muy bueno en un momento de crisis de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. No quiero decirlo, lo digo un poco a voleo porque las cifras, recuerdo la última vez que la he publicado yo la noticia, me parece que eran 20 millones y medio. Sí, más o menos. Más o menos, no quiero decir las cifras exactas, nadie me coja, pero más o menos 20 millones y medio. Es verdad que cuando nosotros superamos los 20 millones, por poner una barrera de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, el país tiene una gran estabilidad. Cuando bajamos de los 20 millones, el país tiene muchas dificultades, porque el mayor gasto, que es que los que trabajen ahora puedan soportar las pensiones de todas aquellas personas que se están jubilando, pues es algo importante. Entonces, todo este tema y todo esto se va a sustentar sobre otra fuente que es muy importante. Sí. ¿Cómo va a evolucionar el tema del empleo, las políticas activas de empleo? Es algo que veremos y que también habrá que analizar. Senadora. Hombre, el tema de las políticas activas de empleo no solamente es el gobierno, es que realmente las políticas activas de empleo son las comunidades autónomas las que las tienen que poner en marcha. Entonces, pues bueno, a ver, habrá que ver cada comunidad. Aquí, por ejemplo, en Castilla y León, la verdad es que la política activa de empleo se mueve poco, más bien poco. Aquí, por ejemplo, tenemos muchos pensionistas. Quizá la Junta de Castilla y León tendría que empezar a poner un poquitín un poco de carne en el asador, digamos, y empezar a pensar qué quiere hacer con sus pensionistas y con los trabajadores y con las políticas activas de empleo, con la gente que tenemos para que no se marche de Castilla y León, por ejemplo. Pues bueno, el tema de las pensiones, pues ya se verá. Bueno, el tema de las pensiones... Estamos hablando de... A ver, es verdad que hablan de un borrador y tal, pero bueno, eso todavía está un poco verde. Está un poquito verde. Hombre, también preocupa un poco, y ya en plan charla y tertulia, también preocupa un poco, y lo entiendo, eso no es achacable a nadie, ¿vale? Eso es achacable a la situación puntual y coyuntural que está viviendo. Pero tenemos unos presupuestos basados en una situación coyuntural. ¿Esto qué quiere decir? Para la gente que me entienda, que pueden fluctuar mucho. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de ingresos pensando en unos precios de energía, en unas recaudaciones, en un tipo de déficit. Quiero decir, imaginémonos que, estoy seguro que todo el mundo, incluso aunque hubiera que reformar los presupuestos, estaría de acuerdo en que esto se estabilizara. Que al final, por H o por B, se acabara la guerra de Ucrania, que los precios energéticos volvieran a sentarse en algo más normal. Porque hay que recordar que esto al Estado le viene muy bien, pero a todas las empresas particulares, pues esto supone un sobreesfuerzo muy importante, porque al final las medidas especiales que tiene el Gobierno y los 9.000 millones de euros de medidas especiales, no nos equivoquemos, surgen de todo esto y el Gobierno tiene que utilizarlo para paliar a las familias más necesitadas este mismo problema. O sea, la recaudación surge de este efecto, de costes energéticos, costes de luz, y el Gobierno tiene que coger ese dinero y redistribuirlo a las familias más necesitadas. Luego hay un término medio, que van a tener un mayor esfuerzo aquellos que no reciben ayuda, pero ahí es donde va a estar un poco esta volatilidad del propio presupuesto, del tema coyuntural,
Es decir, no quiero decir, voy a poner las manos, que mañana se recrudezca la guerra de Ucrania, que mañana podamos tener un conflicto en Taiwán, es decir, que tenemos un momento en el mundo en general de una cierta inestabilidad. Y esta cierta inestabilidad, tienes que hacer unos presupuestos, porque al final los presupuestos hay que hacerle, recoge un criterio. Este criterio puede ser muy variable, con lo cual ahí es donde va a estar quizá la mayor incertidumbre que puedan tener estos presupuestos, en los criterios variables de la geopolítica que pueda pasar fundamentalmente en Europa. Sí, sí que es verdad que ahora mismo estamos en una situación que no sabemos lo que va a pasar realmente. Dependemos de qué es lo que pase con la guerra de Ucrania y Rusia. Pero bueno, también es verdad que tenemos el apoyo de la Unión Europea. La Unión Europea está apoyando todas las políticas que estamos llevando a cabo en España. Yo creo que al final, si estamos todos a una, lo vamos a solucionar. El dinero del presupuesto, pues bueno, todo lo que podamos, pues se invertirá en políticas públicas y en políticas sociales y bueno, ya se verá lo que de aquí a un futuro no sabemos. Como no sabemos lo que va a pasar, tampoco podemos saber cómo vamos a actuar. Sí, me gustaría saber, senadora, por ejemplo, ahora mismo está viendo pues, los vecinos de Medina, de toda nuestra zona, ¿en qué se van a sentir ellos beneficiados con los presupuestos, con estos presupuestos que son de este año 2023? Hombre, depende de la situación en la que estén, se verán beneficiados de una manera o de otra. Por ejemplo, la gente que no se aumentó de 14.000 a 15.000 el umbral de cotización, o sea que la gente que cobre por debajo de esos 15.000 no tiene que aportar al IRPF. Si es beneficiario del ingreso mínimo vital, pues va a tener una subida del 8,5%. Lo mismo si son pensionistas, 110.000 pensionistas en esta provincia van a verse beneficiados de la subida de las pensiones. Los jóvenes tienen ayudas, por ejemplo, al alquiler, tienen 200 euros de bono 250 euros de bono de ayuda al alquiler, que se prevé que son unos 8.500 solicitantes. Los estudiantes también van a tener sus ayudas, porque el que tenga beca va a tener otros 100 euros a mayores para paliar todos los gastos que sobrellegan, ¿no? que llegan y que no se han previsto. Unos 13.000 vallisoletanos pues serán beneficiarios de estas ayudas de becas. Se bonifica el transporte público, los bonos los bonos de cercanías y media distancia son gratuitos, los de alta velocidad pues están bonificados al 50%. La gente que tenga que ir a trabajar a Madrid pues lo tiene bastante más barato, aparte de que el cercanías pues está bonificado al 100%, con lo cual no tiene por qué mover su coche. Los empleados públicos, sí, es verdad, los empleados públicos pues van a tener una ayuda, o sea, una subida de salario del 5%, el 3,5% más el 1,5% retroactivo. Y esta subida ha sido pactada con los sindicatos del funcionariado, vamos, que el gobierno ha pactado con ellos porque el gobierno dialoga. Depende de la situación en la que se encuentre cada ciudadano, pues sabrá en qué le puede beneficiar o no. Javier, ¿en qué crees que puede beneficiarle a un milurista estos presupuestos? Milurista que es un poco, bueno, pues... Bueno, le voy a hacer una puntualización con los sindicatos funcionariales, sí, pero por ejemplo con la patronal, en el caso de no dialoga mucho, que se le vea, porque al final está haciendo algo que yo creo que no... A ver, todo hay que verlo en contexto, porque todo suena muy bien. La patronal últimamente no se sienta con el gobierno, esto es una realidad. La subida del salario mínimo, que suena muy bien, las subidas del salario mínimo han creado, cada subida del salario mínimo se estima que han creado 180.000 personas al paro. Solo hay que darse una vuelta por las pequeñas tiendas y demás. Y entonces, estos no son datos míos, son datos reales que se van marcando. Sube muy bien, salario mínimo. Si subiera también diríamos, salario mínimo, 4.000 euros. No, pero la realidad es que cada salario mínimo implica que hay ciertos negocios que no pueden asumir ese coste salarial y tienen que reducir plantilla. ¿Y reducen plantilla? ¿Quién reduce plantilla realmente? ¿Renault? No. Reduce plantilla la peluquería, que ya no le da y se queda ella sola, se queda la autónoma, reduce la tienda de ropa, que ya no le da y se queda ella sola hasta donde llegue. Entonces, quiero decir, ha llegado la patronal y como no se ha consensuado todas estas cuestiones con la patronal, pues la patronal de momento decide no sentarse. Esto es algo muy complejo porque
quiero decir, negociar solo con una parte de los componentes, porque al final el diálogo social se ha basado en tres partes: gobierno, empresarios y sindicatos. Y si de esas tres patas que sujetan la silla tú le quitas uno, esa silla no se sujeta. Y esto no está bien, subir por decreto y tomar normas por decreto como está haciendo el gobierno, y creo que es un error, y creo que la ministra está cometiendo un error al no llevar y no tener una negociación, porque yo creo que la estabilidad social te la da la negociación y que lleguen a un acuerdo las tres partes. Que se hagan por decreto porque solo hay una reunión con los sindicatos, creo que no es una buena idea. Más allá de todo esto, ¿qué le beneficia a los medineses los presupuestos? A ver, los presupuestos, como he dicho al principio y como creo que tiene que entrar en el debate, tienen una doble cara. Todo tiene una doble cara, pero tiene una doble cara porque somos humanos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Hay más ayudas, verdaderamente según ha ido pasando los años, hay más ayudas que nunca para la gente con algún problema. Es verdad, las hay. ¿Eso crea reticencias para que la gente que recibe las ayudas vaya a trabajar? Es verdad, las hay. Hay gente que recibiendo cierto tipo de ayudas se plantean otros complementos de trabajo y antes las había. ¿Qué es el debate que está en la calle? No podemos obviar que hoy en día, por ejemplo, tienes poblaciones como Medina del Campo, no sé cuánto estaba, lo último que lo leí, 1.200 personas paradas, y ves que no hay un camarero, ves que el del pan no encuentra un repartidor, ves que los que están haciendo obra pública no quieren ir nadie a hacer la obra pública, y entonces es el debate real de la calle. El debate real de la calle es que hay mucha gente que con cierto tipo de ayudas no les merece la pena. A ver, porque no les ayudan solo, porque estas medidas especiales del gobierno no han ido solo directamente a que alguien cobre el ingreso mínimo vital, sino ha habido también bonos de energía social, ha habido también otra serie de medidas que aquellas personas que tienen un problema las están recibiendo. Esto se supone que las ayudas del gobierno, y en principio como literatura está muy bien, es pasajeramente hasta que cualquier familia salga de la situación de necesidad que tiene y pase a tener un trabajo o unos ingresos, no voy a decir un trabajo, unos ingresos estables. El debate real de la calle es que hay ciertas familias que con esos ingresos no quieren dar el salto al trabajo, porque no hay un beneficio tan importante de los ingresos que están recibiendo con respecto a los ingresos que recibirían trabajando. ¿Alguien va a poner en duda que hoy en día hay más gente que nunca recibiendo ayudas? Yo creo que nadie lo puede poner en duda porque los números cantan. ¿Estas ayudas pueden crear una dinámica que a lo mejor no esté beneficiando a la economía? Pudiera ser, no lo sé. Pero por eso digo que en cuanto a medidas, hay medidas y hay debate sobre las medidas que se plantean. Vamos a ir ya con la última intervención para ir concluyendo lo que es la tertulia de esta noche. Senadora. Sobre este tema, vamos a ver, se habla mucho sobre el ingreso mínimo vital. Es verdad que el ingreso mínimo vital sirve para salir de la pobreza extrema, que es que no es una ayuda. A ver, ¿quién vive con 500 euros? Hoy con 500 euros no vive nadie. Se habla mucho de que con esos 500 euros más lo que trabajan en negro, bueno, pues a lo mejor es que todos tenemos que poner un poco de nuestra parte y decir, no, si tú a mí me lo cobras en negro, yo no te voy a contratar o yo no te voy a dar un trabajo. Es que todos tenemos que poner de nuestra parte. No se encuentran camareros, no se encuentran. Es que a lo mejor hay que pagarlo. A lo mejor es que no se paga lo suficiente. Y si no se paga lo suficiente, hay gente que dice, mira, me quedo en mi casa y por lo menos estoy descansado. Es triste, pero es así. Hay gente que no va a trabajar porque lo que le están pagando es una birria, y perdón por la palabra. A ver, todo cuesta mucho. Yo creo que con 500 euros hoy en día no se puede vivir. Eso una persona. Ya son, si tiene una familia, 1.000 y pico euros. Una familia de 4 miembros, tampoco. Tal y como está todo, tal y como está la calefacción, tal y como están todos los gastos, con ese dinero no se vive. O sea, yo creo que la gente no es que viva subvencionada. No, la gente, la subvención llega hasta donde llega. No se puede decir que con 500 euros que la gente, como tienes esa ayudita, pues ya no sale a buscar trabajo. Yo creo que no es cierto. Javier, para cerrar. No, para cerrar, quiero decir, estamos en la Unión Europea, no nos olvidemos. Hay unos presupuestos que ya ninguno de los países de la Unión Europea son autónomos. Creo que no va a haber problemas porque
porque los presupuestos yo creo que están consensuados con Bruselas para que estos presupuestos vayan adelante. Y bueno, yo creo que hemos hablado hoy más de presupuestos, de cifras, de todo lo que he oído en todos los informativos de televisión de los últimos, de la última semana. Sé que es tedioso, pero bueno, algunas cifras hemos dejado algunas pinceladas. Sé que es tedioso para los espectadores cuando le hablan de números 15.000, 8.000, 4.000. Entonces, hemos intentado dar unas pequeñas pinceladas. Hay mucho que hablar de los presupuestos, pero por lo menos hoy hemos hablado un poco de las partidas presupuestarias y hemos dejado un poco la antesala del presupuesto quizás atrás. Como la tienen en casi todos los medios de comunicación, de vez en cuando es bueno saber en qué más o menos se puede invertir el dinero, qué partidas van a recaudar más y qué partidas van a recaudar menos. Sara Galván, senadora, muchas gracias por venir y buenas noches. Javier, gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias noches. a vosotros.